A pedido de muchas personas, el día de hoy les voy a compartir los ETFs más prometedores de los próximos 5 a 10 años. ¿Cuáles son esos ETFs escondidos que tienen mucho potencial y que ya han tenido resultados en los últimos 5 años y podrían tener aún más en los próximos 10? En este video vamos a repasar todos estos, así que quédate hasta el final porque lo que veremos el día de hoy te interesa y mucho y te hará ganar mucho dinero. Empecemos. En este caso vamos a ir por orden de importancia, ¿sí? Los ETFs más importantes a tener en cuenta en este tipo de crisis económica, inflación y por supuesto de aquí a 2033. Número 1, el ETF de ARK Innovation de Cathie Wood con las siglas ARKK, que cotiza actualmente a $43.83 por acción, en este caso en este ETF. En los últimos 5 años este ETF te ha dado aproximadamente un rendimiento negativo, eso es cierto, pero si nos ponemos en perspectiva desde marzo de 2020, que fue y empezó su auge en $37, para ser justos pongamos $40 para no estar en mínimo histórico, llegó a estar en aproximadamente $150. Eso es más de un 300% de beneficio en aproximadamente menos de un año, 11 meses para un 300% de beneficio. Este tipo de beneficios te lo puede dar acciones especulativas. Si nos venimos aquí abajo, el ETF está invirtiendo en acciones como Tesla en 11.5%, Roku, Zoom Videos, Coinbase, UiPath, Block, Exact Science, Shopify, muchas empresas que se han visto muy castigadas en esta última época, y es por eso mismo que ha caído tanto el ETF y actualmente no está en su mínimo histórico. Atención, el mínimo histórico es aproximadamente $30, casi 25, atención, podrías haber estado ya con un beneficio de 60% si hubieras invertido a finales de 2022. Históricamente ha tenido, bueno, un rendimiento bastante bueno y ha vuelto a estar por abajo, como muchas empresas como Zoom Videos, Block, etcétera, que han tenido un rally alcista en 2020 pero ahora han caído bastante. Puede ser una opción para tu portafolio de acciones especulativas. Un ETF muy importante y el segundo, VNQ, que es de Real Estate, que actualmente cotiza a $82.84 por acción en este ETF. En el año hemos estado totalmente laterales. En 5 años hemos generado simplemente un 2% de beneficio en 5 años, o sea un 0.2 anual, pero este te paga un dividendo de 4%, ¿sí? En 10 años hubieras generado un 2% anual más el dividendo un 6% anual. Es una acción defensiva si tú quieres estar expuesto a las acciones de bienes raíces. Por supuesto, en este caso te lo tengo que mostrar porque es una manera de diversificar en el modelo de Swensen, que por supuesto yo recomiendo, pero es importante también que tengas en cuenta que hay empresas individuales que son un poco más atractivas que en este caso el ETF. Es muy difícil que una acción por sí sola sea más atractiva que un ETF y más segura, pero en este caso por supuesto podrías estar en acciones de casas de recogida, casas para personas mayores. Está bastante interesante este sector por supuesto, y hay acciones canadienses, acciones estadounidenses, pero esto lo vamos a dejar para próximos videos. Si es algo que te interesa y quieres saber cuáles son algunas acciones en el sector de bienes raíces, por favor déjame en comentarios. Les quisiera saber un poco más sobre cómo invertir en bienes raíces y yo voy a hacer ese video el día de mañana. Otro ETF que lo consideraría especulativo pero tiene un gran potencial a largo plazo, el ETF de energía solar, TAN Invesco Solar ETF, que cotiza actualmente a $69.91 y en 5 años hemos generado aquí un 200% de beneficio, un 40% anual, no te paga dividendos y aquí estarías invirtiendo en acciones por ejemplo como First Solar, Enphase Energy, SolarEdge, Singy Solar, entre otros, y Sunrun, que ha caído bastante. Ojo con esto porque cuando no replica un índice, un ETF, y simplemente compra y vende acciones, en este caso tendrías que revisar cada semana, cada 2 semanas en qué acciones se está invirtiendo, porque por ejemplo aquí Sunrun estaba como de cuarta posición en aproximadamente 7% y ahora ha bajado su participación a 4.69. Si tú te sientes cómodo con esto, por supuesto tienes que revisarlo cada semana para ver que no cambie mucho el tema de las acciones en las que está invirtiendo el ETF. En 10 años hubieras generado un 18.2% anual, bastante porcentaje, porque recuerda que en las acciones aquí en estos ETFs estás invirtiendo en
dólares estadounidenses. Número 4, el ETF de carros eléctricos IDRV, que cotiza actualmente a 39 dólares por acción. En este caso, en este ETF, aproximadamente en un año hemos tenido un 2% de beneficio, este año hemos tenido un 15% de beneficio, atención, y en 5 años, bueno, recientemente empezó a cotizar este ETF IDRV de iShares, bastante importante. En 2019 estaba en 25 dólares, ahora está en 40 dólares, eso tendría un beneficio aproximado de 70%, lo que se traduciría en un 15% aproximadamente anualizado en estos últimos 5 años, ¿sí? Aquí estarías invirtiendo en el sector, por supuesto, de Xpeng, en Tesla, en Li Auto, tendrías a Renault, tenías a BYD, atención, clase H, tendrías también a Volkswagen como las principales y las más conocidas. Si nos venimos al gráfico a 10 años, bueno, ha tenido un rally alcista bastante importante debido a Tesla también, y ahora hemos caído también, como lo hizo la acción de Tesla y la acción, por supuesto, en su mayoría de carros eléctricos. Tú puedes invertir en acciones de países y estos tienen un dividendo bastante importante, pero tienes que tomar esto en cuenta y tenía que mencionarlo. Hay ETF, por ejemplo, para Alemania EWG, existe para México EWW, existe, por ejemplo, para Japón EWJ, para todos los países. Si tú quisieras invertir en el país, directamente en las empresas más importantes del país. En este caso, en 5 años, el ETF de Alemania ha perdido dinero porque recuerda que la crisis entre Rusia y Ucrania de 2022 hizo que países que estaban directamente relacionados con el gas, especialmente de la Unión Europea, que el 30% depende de Rusia y Ucrania, también maíz, trigo, etcétera, lo cual ocasionó también crisis en la luz eléctrica, de energía, etcétera. Pues esto hizo que las acciones, especialmente de Alemania, que depende más de un 70% de gas de parte de Rusia y Ucrania, pues se viera bastante perjudicada la economía, y como te puedes dar cuenta, eso se ve reflejado en el gráfico. De 35 dólares llegamos a estar a 19 dólares, increíble, casi una pérdida de 40% en un ETF de un país es bastante. Te paga un dividendo de 2.72% y como te puedes dar cuenta ya hemos subido bastante. Si subimos otra vez a máximos o cerca de máximos, estaríamos con una subida de 15-20% más el dividendo, podría ser algo estable, pero atención, porque este tipo de ETFs en países no se mueven muy al alza, son más que todo cuando están cayendo. Tendrías que comprar esta acción a mediano plazo, no tanto a largo, porque como te puedes dar cuenta, 1.7% anualizado de dividendo, porque es un 17% que subió en 10 años, más el dividendo que te paga ya de 2.72%, sería aproximadamente un 4%, 4.5%. El SP500 hubiera dado más, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nos podemos venir a excepciones como el EWW de México, que este año ha subido un 32%, en un año 23%, y en 5 años ha generado un 33%, lo que se traduce en aproximadamente un 6% anual, más el dividendo un 8-9% anual, bastante bien, pero en 10 años no generó beneficios, simplemente un 2% anualizado de interés. Entonces, mucho ojo con invertir en acciones de ETFs, por supuesto, así que mucho ojo, por favor, de invertir en ETFs de países, no podía dejar de mencionar. Nos venimos al top 5, por supuesto, SOXX. El auge de Nvidia por el tema de la inteligencia artificial se vio beneficiado también en el ETF de semiconductores. Por supuesto que este año, simplemente en 6 meses, ha subido un 45%. En 5 años hubieras generado aproximadamente un 40%, aproximadamente 35% de beneficio, más el dividendo que te paga, un pequeño dividendo de casi 1%. En 10 años, atención, hubieras generado un 67% anual, más el dividendo un 68%, casi 70% anualizado. Y recuerda que estás invirtiendo en dólares estadounidenses. Sí, por supuesto, si hubieras invertido en Nvidia de manera individual hubieras tenido más porcentaje, pero recuerda que este es un ETF para diversificar tu portafolio y estar en el sector de semiconductores que ha tenido un auge por el tema de la inteligencia artificial. En este caso tienes Nvidia con 8%, Broadcom en 7%, tienes AMD en 7%, Intel en 7%, Texas en 6%, Microchip Technology en 4%, así que tienes mucha diversificación aquí. Está casi en máximo histórico, no es tan mega máximo histórico como lo está Nvidia, así que puede ser una opción bastante interesante para poder hacer tus reentradas correspondientes si este ETF cae más. Tenemos a SCHD, el Schwab Dividend Equity ETF, que cotiza actualmente a 71 dólares por acción. En este caso tienes el ETF de dividendos, ¿sí? Pero no de dividendos totalmente defensivos. Tienes a Merco, tienes a Broadcom en tema de semiconductores, atención, Pepsi, Coca-Cola defensivas, Cisco, tenemos a Verizon, Amgen de Home Depot también defensivas,
defensiva, así que tienes mucha diversificación por sectores: industrial, tienes de salud, financiero, tecnológico, etcétera. Así de consumo cíclico también, por supuesto. Nos veníamos aquí y en 5 años hubiéramos generado un 44%, eso se traduce en aproximadamente un 4, casi 4.5% anualizado, más el dividendo tan alto que te paga de 3.63, eso se traduce en aproximadamente 8% anualizado. Bastante bien, bastante estable, un dividendo bueno, un dividendo estable, y estamos con 10 años 11% anual, 11.5 más el dividendo, eso se traduciría en aproximadamente 15% anualizado. Eso ya es más de la media. El S&P 500 te da del 8 al 10% anual en 10 años, por ponerte un promedio, y en este caso estarías generando aproximadamente un 15 anual si hubieras invertido hace 10 años en este ETF. Así que mucho ojo, porque es un ETF de dividendos, no solo de acciones especulativas, no solo de acciones defensivas, sino un mix, por supuesto, pero tomando en cuenta que tiene muchas acciones defensivas como principales top 10 holdings. El ETF del oro, por cierto, estaba en máximo histórico hace aproximadamente un par de semanas, pero a pesar de eso en los últimos 5 años ha generado un 10% anual. Para ser un ETF del oro eso es demasiado, está en máximos. En 10 años hubieras generado un 5% anualizado, bastante fuerte la subida del oro. Atención con esto, no te paga dividendos, así como el ETF de la plata SLV a $20 por, bueno, $21 ahora en iShares Silver Trust ETF. En 5 años hubieras generado aproximadamente un 4% anualizado, perdón. En 5 años hubieras generado aproximadamente un 8% anualizado, bastante bien para ser un ETF defensivo. En 10 años simplemente un 1.5, ya caímos ahí, pero esto podría ser una opción para mediano plazo si es que se vienen muchas crisis financieras. Como top número 2 tenemos a la tan famosa QQQ, que replica el Nasdaq 100, las 100 empresas de tecnología más grandes de Estados Unidos, que solo este año, atención, ha subido un 37%. Eso es demasiado en 6 meses. En 5 años hubieras generado aproximadamente un 22% anualizado, más el dividendo, bastante bien. Y en 10 años un 40% anualizado, o 404%. Aquí inviertes en las 100 empresas de tecnología más grandes de Estados Unidos, por ejemplo, Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, Meta Platforms, Tesla, Google, Broadcom. Entonces tenemos bastante diversificación en el sector tecnológico aquí, puede ser una opción bastante interesante. Su gráfico está bastante arriba, tendrías que entrar esperando caídas por debajo de 300, una reentrada no la vería con malos ojos. Y la número 1, la más importante, el más importante ETF, VOO, que replica al SP500, al índice del SP500, que cotiza este ETF actualmente a $402. Recuerda, el ETF del SP500 replica al índice, que replica por supuesto a las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Es básicamente el ETF de Estados Unidos. Aquí estarías también, por ejemplo, en Apple y Microsoft, pero recuerda que en las tecnológicas, en el QQQ, estabas en 12%, aquí estás en 7 y en 6%, Amazon en 3, Nvidia, Google, Meta, Berkshire Hathaway, aquí entra, United Health Group también en 1.3, aquí está Tesla, así que tienes más diversificación. Aquí, por ejemplo, estarías diversificando en el sector tecnológico en 28%, de salud en 13, financiero en 12, consumo cíclico en 10, comunicación en 8, industrial en 8, consumo defensivo, atención, aquí están las defensivas, 6.8, energía en 4, utilidades en 2, real estate en 2 y metal básico en 2%. A diferencia, por supuesto, del ETF del QQQ, si nos venimos aquí, estaríamos en tecnología en 51%. Así que mucho ojo, por favor, aquí. Y tenemos que, de hecho, el VOO en 5 años, este año, por cierto, en 6 meses un 15% es demasiado. Este ETF a lo largo de su historia anualmente te da del 8 al 10% de beneficio en un periodo de 10 años, porque hay años que sube, años que baja. En este caso, en 5 años hubieras generado un 61% de beneficio, más el dividendo que te paga bastante interesante de 1.5. Eso se traduciría en aproximadamente un 12% anual aquí, más el dividendo un 13.5% anualizado en 5 años, y en 10 años un 17% de interés, más el dividendo un 18.5. Eso es demasiado. Recuerda que te dije que te da del 8 al 10%. Eso quiere decir que pueden venir correcciones en los siguientes meses o años, pero con esto no te digo tienes que esperar a las caídas, sino que en este tipo de ETFs, en todos básicamente, excepto en los 3 primeros que son un poco especulativos, pues tendrías que hacer reentrada si cae, no hay ningún problema. Si cae el SP500, en este caso VOO, a 350, reentrada. Si cae a 300, reentrada. Si cae a 200, reentrada. Si cae a 100, reentrada. Hay cosas más volátiles que otras en bolsa de valores, acciones, ETFs, pero
pero en este caso el SP500 es uno de los ETFs más seguros que existen. Para que esto caiga, tendría que acabarse la economía de Estados Unidos, y si esto acaba, por supuesto todo el mundo estaría en crisis económica porque tendría que haber una guerra. Según nos dice el libro de ciclos económicos de Ray Dalio, cada vez que el país, la potencia del mundo más grande, cae, pues hay guerra. Así que mucho ojo con esto, que de hecho el día de hoy estamos en positivo en el ETF del SP500 porque amanecimos menos 1%, y como te puedes dar cuenta, el poder del SP500 hace también que suba bastante, y ahora estamos en positivo el día de hoy. Pero ahora dime tú qué opinas acerca de estos ETFs. ¿Cuál ha sido tu favorito? ¿Tienes algún otro que quisieras que consideremos para una segunda parte de ETFs que tal vez no todos conozcan? Puede ser una opción. Déjame en comentarios si quisieras el video, por supuesto, de oportunidades en acciones de bienes raíces, y que si quisieras el video de parte 2 de ETFs que tal vez no conozcas y que serían una buena oportunidad a mediano y largo plazo. Sí, también déjame tu opinión sobre de estos 10, cuál tendrías tú o cuál tienes en tu portafolio, y alguno que no esté en la lista. Y si quieres aprender a invertir en bolsa de valores, recuerda que tenemos nuestro curso premium de bolsa de valores listo para ti en luisinversionyfinanzas.com. Ahí puedes ver un video específico para que entiendas todo lo que incluye el curso, y por supuesto también el temario. Y si tienes alguna duda, me puedes enviar un correo electrónico. Empecemos a invertir y nos vemos el día de mañana conmigo. ¿Sí? Si quieres suscribirte rápidamente al curso, te voy a dejar el enlace por aquí. Por acá te dejo una lista de reproducción para que aprendas a gestionar tu dinero, y aquí por supuesto un botón de suscribirse si es que te ha gustado el contenido, para que no te pierdas ningún otro video que subamos. Nos vemos mañana. Adiós, adiós, adiós.